estamos cansados, no de la vida, pero sí del trabajo del día a día, de las cosas que nos toca vivir, afrontar, y tenemos que seguir adelante. Mientras el Señor nos tenga aquí, hay que seguir adelante. La palabra dice que debemos dar gracias, ¿cuándo, hermanos? En todo tiempo, ¿no? Dar gracias en todo tiempo. ¿Y cuántos le damos gracias a Dios en todo tiempo? Cuando estamos atribulados, ¿le damos gracias? Cuando estamos sufriendo, ¿le damos gracias? Cuando estamos enfermos, ¿les damos gracias? En todo tiempo, mis hermanos, en toda circunstancia hay que ser agradecidos con Dios, porque no sabemos qué es lo que Dios nos vaya a enseñar por medio de ese sufrimiento, de esa tristeza, de esa enfermedad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que si usted descansa en la voluntad de Dios, debe estar tranquilo por todas las cosas que nos pasan. Y vamos a hablar, mis hermanos, en esta mañana sobre la fe, ¿no? Y hay muchas cosas preciosas que miramos sobre la fe. Y lo primero que nosotros vamos a ver, mis hermanos, váyase ahí a Romanos 5 en su Biblia. Lo primero que la fe da a una persona es la justificación. ¿Y qué es la justificación? Póngase a meditar un poquito. ¿Qué será la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿No? Y tal vez algunos pueden asociar la justificación a un pretexto, pero no es la justificación, no es el significado o la palabra que más se asemeje a ver, el pretexto no es la palabra que más se asemeje a la justificación, ¿no? Porque a veces nosotros ponemos pretextos para justificarnos de algún acto que no estamos realizando de manera correcta. Pero, mis hermanos, la palabra del Señor nos habla, ¿ya tenemos Romanos 5? ¿Sí? Desde el verso 1, mis hermanos. Voy a dar lectura en la palabra de Dios para todos. Así que Dios nos aprobó gracias ¿a qué? A la fe, ¿sí? Todo el que tenga fe es aprobado por Dios. En la Reina Valera dice justificado, ¿no? Entonces, mis hermanos, para que usted sea aprobado por Dios, que esta palabra sí se asemeja mucho a la realidad, que a lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Pero esta fe, hermanos, debe estar cimentada, debe estar sus raíces mismo ahí en lo más profundo de la certeza del Señor Jesucristo. Que usted puede irse al capítulo 4, capítulo 4 del mismo libro, hermanos, desde, nosotros podemos leer desde el 13, ¿no? Pero quiero, hermanos, irnos solo a donde estaba. Ya, vamos desde el 21, ¿ya? Y la palabra dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién está hablando aquí? No, ¿quién es la persona de quién se está hablando? De Abraham, mis hermanos. Sí, Abraham estaba plenamente convencido de eso. Y el 22 dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Habla, hermanos, que la fe en el poder de Dios, la fe, mis hermanos, el creer, esa convicción plena que alguien puede tener en que Dios es más grande que cualquier circunstancia y no me voy a dejar pisotear por las
estas mismas circunstancias que puede estar viviendo, eso es la fe en Dios. ¿Sí? Yo puedo decir que creo en Dios, puedo decir que tengo fe en Dios, pero cuando tengo un problema, lo primero que hago es alejarme de la iglesia. Cuando tengo un problema, lo primero que hago es resentirme con la persona que está a mi lado. Cuando no me dicen las cosas que yo quiero escuchar, lo primero que hago es resentirme con quien está hablando. ¿Eso es fe en Dios? No es fe en Dios. Y por lo tanto, hermanos, no tenemos una relación con Dios. Creemos nosotros que tenemos una relación. Pensamos de acuerdo a nuestra convicción, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra perspectiva. Creemos que tenemos fe en Dios porque tal vez leemos la Biblia de vez en cuando. Creemos que tenemos fe en Dios porque de vez en cuando estamos en la iglesia. Creemos que tenemos fe en Dios porque le digo al que está al lado mío, Dios le bendiga. Creemos que tenemos fe en Dios porque en algún momento fui bautizado. Pero cuando miramos qué es la fe, tal vez nos demos cuenta que nunca le hemos conocido al Señor. ¿Cuántos somos resentidos aquí? Gloria a Dios por la sinceridad. Eso es tener fe en Dios. El resentimiento es parte de la vida de una persona que tiene fe en Dios. Yo levanté mi mano también. Porque hay que ser sinceros, hermanos. A veces, como ser humano, no digo solo como cristiano, sino como ser humano, tendemos a culpar de todas nuestras cosas a otras personas. Nunca asumimos nuestra responsabilidad. ¿No? ¿Sí se ha dado cuenta? Pasa algo en la casa, los hombres ¿a quién echan la culpa? No creo que le eche la culpa a su esposa. O bueno, tal vez en su inconsciente puede decir, no, mi esposa tuvo la culpa, pero no creo que le diga directamente. Probablemente culpa a los hijos. Y cuando la esposa, muchas gracias, hermano, cuando la esposa se equivoca, ¿quién echa la culpa? Ahí sí nos echan la culpa directamente. ¿Sí? Eso, no, bien, mi hermano. Yo te dije, ¿te acuerdas que te dije? Ahí está, por no hacerme caso. ¿Sí? Mis hermanos, la tendencia del ser humano es esa, culpar a la otra persona. No vengo a la iglesia, es que el hermanito me dijo una cosa. Es que el pastor me dijo una cosa. Es que no me vienen a visitar, por eso estoy resentido. Habla de fe en Dios. ¿Hablamos que tenemos fe en Dios? ¿Cuántos creen que fueron a visitar durante toda su vida o la preparación de su ministerio a Abraham? ¿Cuántas personas creen que llegaron a visitarle a él, a animarle, a decirle Cristo te ama, sigue adelante? ¿La Biblia relata? La Biblia no dice. Pero a él le fueron a visitar ángeles. ¿Cuántas veces llegó alguien a abrazarle cuando Job estaba viviendo su sufrimiento? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Han leído ustedes que por lo menos una vez llegó alguien a abrazarle, a decirle, hermano, sigue adelante, no te desanimes? ¿No? Yo tampoco no he leído. ¿Y por qué nosotros buscamos siempre eso y ponemos ese pretexto? ¿Qué clase de fe estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianos somos? Somos cristianos de la nueva era. Cristianos de cristal, como se denomina ahora a la generación que está en la adolescencia y juventud.
¿Por qué se denomina a esta generación nueva de cristal? Eso, ya. Por lo delicados, porque no se les puede decir nada, ¿no? Les dicen algo, lo viralizan en redes sociales, ¿no? Porque ya ni siquiera son capaces o tienen la valentía como para afrontar las cosas de manera directa y solucionar los problemas como debe serlo. No digo que vaya a ser problema y relajo y decir, a ver, aquí estoy, dime las cosas de frente. No, esas cosas no son para los hijos de Dios. Pero sí, se resienten de todo, sí, tienden a que todo lo que, cualquier comentario que les dice hiera su susceptibilidad, su corazoncito se duele. Y hace eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando un vaso de cristal se rompe en su casa? Claro, ya se esparcen los vidrios, pero ¿qué genera? Si es que no se da cuenta, claro, va a botar a la basura, yo sé. Peligro. ¿Por qué? Porque el cristal, ¿qué causa en la piel? Corta. Y por eso es la generación de cristal. Porque se rompe fácilmente, porque es demasiado frágil para que su corazoncito sea herido y aparte hace daño a los demás. Quiere cortar a los demás. Y lastimosamente, hoy las iglesias están llenas de cristianos de cristal, que se rompen fácilmente y hacen daño a los demás por su ruptura. Y no tienen fe en Dios. ¿Sí se acuerdan lo que leímos en el capítulo 21? Plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido en que Dios era tan poderoso para hacer todo lo que él le había prometido. ¿Cuántos tienen esa fe en Dios? Gloria a Dios. Porque sí hay también, hermanos. Sí hay también, en verdad, personas que tienen su fe puesta en Dios. Como el Señor Jesús dijo, ¿no? ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando hablaba de los dos tipos de personas? Que el uno construyó su casa en la arena y el otro fue a construir su casa en la roca, ¿no? Dijo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo consideraré como un hombre sabio, que edificó su casa en la roca, en el terreno firme. Y vino tempestades, vino huracanes, soplaron los vientos y su casa permaneció firme. Pero el que escucha mis palabras, el que llega domingo tras domingo a la iglesia Vida Nueva del Frutillar y no pone en práctica lo que está en las Escrituras, lo consideraré como un hombre necio, que edificó su casa en la arena. Y vino lo mismo que le pasó al otro hombre. Es decir, cuando estemos aquí en la tierra, todos vamos a pasar las mismas necesidades, problemas, enfermedades, angustias. La diferencia es que el uno va a estar convencido en que Dios es poderoso para cumplir sus promesas y el otro va a ser de cristal, que se rompe fácilmente y que fácilmente deja de llegar a la iglesia por un recuerdo, por una experiencia, por un resentimiento, por una palabra. Y la palabra, mis hermanos, sigue diciendo. Vámonos, regresemos al 5, ¿ya? Vamos, recién estamos en la primera parte del versículo, ¿no? Sí, porque recién llegamos, 1, 2, 3, 4, 5 palabras hemos avanzado, hermanos, desde las 7.
Así que Dios aprobó gracias a la fe, nos aprobó gracias a la fe. Es decir, que una persona que no tiene fe en que Dios es demasiado poderoso para hacer todo lo que ha prometido, está, ¿qué? Delante de Dios, reprobado. Por eso Pablo, desde el capítulo 1 de este mismo libro, habla, mis hermanos, sobre el pecado, sobre la vida pasada, que ésta nos tenía separados de Dios. Que esta naturaleza con la que nosotros venimos desde el vientre de nuestra madre nos tiene lejos de la gloria de Dios. Y por lo tanto necesitamos algo para ser aprobados por Dios, porque estamos rechazados. La persona que no tiene fe en Dios está rechazada. No todos, no todo el mundo está aprobado por Dios. Sí estamos comprendiendo, ¿no, hermanos, lo que dice la Biblia? Así que nos aprobó gracias a la fe. Todo el que tiene fe es aprobado por Dios. Si usted no tiene fe, es rechazado por Dios. Lo que dice la Biblia. No lo digo yo, dice las Escrituras. Y sigamos. Y ahora, no es de ahora de hoy domingo, sino y ahora el que está viviendo en fe, dice que por medio del Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. ¿Sí? Mis hermanos, y aquí comienzan las ventajas de tener fe. La primera, bueno, era la justificación, que es la aprobación por Dios hacia una vida. ¿Cuántos hemos sido aprobados ya por Dios? Gloria a Dios. Por mis propias acciones, por mis méritos, porque yo soy buena gente, porque diezmo más que todos, porque terminé una licenciatura en teología y Biblia. No. Somos aprobados por la fe en Dios. Y dice, mis hermanos, que el que está justificado, gracias al Señor Jesucristo, tenemos paz entre Dios y nosotros. No es la misma paz que Dios da. ¿Sí? Entendámoslo bien, mis hermanos. Una cosa es la paz que el Señor nos da y otra cosa es vivir en paz con Dios. Antes vivíamos en una guerra con Dios. El que no tiene fe en Dios vive en una guerra constante en contra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuestionamos las Escrituras. Porque nosotros no queremos sujetarnos, sino que queremos argumentar sobre las Escrituras, sobre un mandato que Dios nos da. Queremos poner nuestra conveniencia, nuestras ideas. Queremos decir, no, es que así no es. Eso es vivir en guerra contra Dios. Y no solo viven en guerra contra Dios los que están afuera en el mundo perdiéndose. Regresando a los términos de la sociología actual, también los cristianos de cristal viven en guerra contra Dios. Porque no hay sujeción, porque no hay sometimiento, y yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera porque yo estoy en mi realidad, yo estoy en mi verdad. Y queremos que las Escrituras, queremos que la Biblia se ajuste a nuestra manera de vivir. Queremos que Dios se ajuste a lo que yo puedo darle, a mi tiempo, a mi capacidad, a mi criterio, y no nosotros ajustarnos a Dios. Y cuando hay ese choque entre si la iglesia no me acepta como soy, entre si las Escrituras no me aceptan como yo quiero ser, ¿qué es lo más fácil? Y pensamos que la iglesia pierde porque yo me vaya. Sí, mis hermanos, sinceramente, no voy a hablar de mí. ¿Creen que la iglesia pierde si es que yo dejo de venir? ¿Creen que Dios pierde si yo dejo de venir a la iglesia?
entonces, hermanos? La iglesia no pierde si es que yo dejo de venir. O ustedes cerrarían la iglesia porque yo no vengo. O Dios dejaría de ser Dios porque yo dejo de venir a la iglesia. Yo soy el que pierdo. Yo soy el que me hago daño. Porque yo necesito de Dios. Porque mi vida sin Dios no es nada. Si es que, hermano, es tiempo de sacudirse. Y si estaba con su carácter de cristal, pues dígale al Señor: ahora quiero tener un carácter hecho por ti. Ese carácter de barro, así como habla en Jeremías. Que la primera vasija, cuando Dios le llama a Jeremías a que mire el taller del alfarero, se rompió, se dañó en las manos del alfarero. Y que el alfarero con la misma masa volvió a hacer una vasija nueva. Es tiempo, hermanos, de sacudirnos. Ya para vivir como niños, creo que muchos ya hemos vivido como niños retobados. ¿Cómo es el niño cuando recién se despierta? O cuando le hacen despertar. Retobados, ¿no? ¿Cuántos niños retobados aún habemos aquí? Yo voy primerito, ya. Ya, para que luego no digan, yo voy primerito, yo soy el primer retobado. Gracias, mi hermano Carlitos, por seguirme. 2 retobados, ya acá se sumó otro hermano. Los hombres somos sinceros, ¿no ven? Hasta ahora no escuché ni una dama decir amén. Gracias, mi hermano. Es hora, hermano. Bueno, también renuncio, yo no soy retomado. Pero hay, mis hermanos. Y por eso, y no se preocupe, hermanos, los hermanos que no son retobados, por los que somos retobados. Esto pasó desde siempre. Por eso Pablo escribe, hermanos. No, Pablo, el escritor de Hebreos dice: muchos de ustedes ya deben ser maestros. Muchos de los que estamos aquí debemos ser maestros, pero todavía dice: si no me vienen a visitar, me resiento. Si no me saludan con una sonrisa los hermanos ujieres, me resiento. Si no predican lo que yo quiero escuchar, me resiento. Y eso no es tener fe en Dios. Sigamos, mis hermanos, por lo menos acabemos el verso 1. Hay paz entre Dios y nosotros. ¿Quién va a ganar siempre una batalla, mis hermanos? ¿Toda la humanidad junta, unida, o Dios solito? Dios. Entonces, mi hermano, si es que usted quiere seguir insistiendo en tener esa guerra con Dios, va a terminar perdiendo. Va a terminar perdiendo. ¿Sí? Dios es amor, eso no lo podemos negar. Su esencia es el amor. Pero el amor es disciplina. Y la esencia de Dios también es disciplina. Y por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que la última generación que haya en el mundo, va a ser peor que los de Sodoma y Gomorra. ¿Sí han leído eso en la Biblia? ¿Sí? ¿Y creen que nos estamos apuntando para allá? La generación hablo, ¿no? Completamente, no nosotros, porque aquí no hay cristianos de cristal, ya quedamos en eso. Pero el mundo entero está apuntando hacia ser peor que Sodoma y Gomorra. El castigo va a ser peor para ellos. ¿Sí? Vamos al verso 2, mis hermanos.
Ya estamos acabando. Vamos al verso 2. A través de esa fe, dice las Escrituras, que Cristo, ¿qué hace? Nos ha traído al generoso amor de Dios. El que no tiene fe no puede disfrutar del amor de Dios. La misericordia de Dios, la compasión de Dios es para todo el mundo. Por eso dicen que el sol sale para buenos y para malos. Pero el amor de Dios, ¿para quién es? Para sus hijos. ¿Usted tiene amor en su corazón? ¿Sí? ¿A quién da su amor? ¿A su familia o al vecino? Al vecino, dice. Porque hay que amar al prójimo. Gloria a Dios por los espirituales. ¿A quién da su amor sincero? ¿A su familia o al vecino? Casi siempre es a la familia. Habrá sus excepciones, como ya lo notamos. Dios, ¿a quién da su amor? ¿A sus hijos o a los hijos del diablo? A sus hijos. Y por eso las Escrituras, aquí Pablo dice, mis hermanos, que una vez que hemos roto esa guerra entre Dios, por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, Dios, o bueno, Cristo mismo nos ha traído, dice, nos ha cogido de un lugar, porque dice esta versión, nos ha traído, es decir, estábamos en un lugar y el Señor nos fue llevando a otro lugar en donde está el amor de Dios. ¿Cuántos estamos en el lugar donde está el amor de Dios? Ese silencio es muy precioso. ¿Qué demuestra eso, hermanos? Aún estamos lejos de Dios. Y no hablo de un nuevo nacimiento, no hablo de una madurez. Porque la Biblia dice que esto de disfrutar el amor de Dios es inmediato. Usted tiene fe en Dios, tiene fe en el Señor Jesucristo y Cristo mismo los lleva inmediatamente al lugar donde está el amor de Dios. Y puede disfrutar del generoso amor de Dios. Así dice la palabra de Dios para todos. Puedo disfrutar por medio de Cristo porque me ha llevado de un lugar de lugar de guerra, de lugar de soledad, de lugar de muerte, de lugar de sangre, porque todo eso es una guerra, de lugar de pobreza, de tristeza, me ha llevado a otro lugar en el cual puedo disfrutar del generoso amor de Dios. Y dice, estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. ¿Estamos felices, mis hermanos? Pero esa felicidad verdadera de compartir, mis hermanos, la gloria de Dios. Y no habla de un compartir la gloria de Dios con todos, sino con Dios mismo. Saber que estamos en la presencia de Dios, saber que estamos en las manos de Dios. Y eso causa felicidad. Y más adelante, hermanos, ya por el tiempo no vamos a avanzar. Vamos a quedarnos ahí. Pero probablemente la próxima semana podamos continuar con el verso 3 y verso 4. Esa felicidad, mis hermanos, ese compartir el amor de Dios, estar en el lugar donde Cristo nos ha puesto, hace que justamente todas las cosas que podamos atravesar en esta tierra sean pasajeras. Un dolor, una enfermedad, una tristeza, una mala noticia, le causa el impacto humano en ese momento, pero dice, está bien, las cosas se dieron así, no puedo cambiar el pasado, pero no me voy a quedar ahí. Lea su Biblia en estos días, mis hermanos. Verso 3 y verso 4. Y analice, medite en esos dos versos. No digo que solo esos dos versículos se pase leyendo toda la semana, ¿no? Sino que léalos, medite
Y si el Señor nos permite, hablaremos la próxima semana de estos otros 2 versículos. Pero todo, hermanos, se centra en la fe. Y por medio de esa fe, Romanos 4, 21, dice que estaba convencido en que era poderoso para cumplir todo lo que había prometido, por medio de la fe. La fe va a ser ese bastón, esa fuerza que le va a permitir a usted salir de cualquier lugar donde se encuentre en este momento, emocionalmente, sentimentalmente. Como usted se encuentre, va a decir: yo confío en que Dios es más poderoso que lo que estoy viviendo. Y va a salir. Y nos hablaba, ya rápidamente recapitulando el verso 1 y verso 2, dice que por medio de esa fe Cristo nos aprobó. Dios nos aprobó, se terminó esa guerra que había entre Dios y nosotros, salimos victoriosos, y que Cristo fue quien nos puso en un lugar para poder disfrutar del generoso amor de Dios y estar convencidos, mis hermanos, de compartir la gloria de Dios. Resumida la enseñanza de hoy. Y esa fe, hermanos, es la que podemos demostrar. Tal vez alguien puede decir: no, la fe solo la puedo demostrar a Dios. No, la fe la podemos demostrar también a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y no solo porque decimos: no, yo tengo fe en Dios. No, sino que en medio de las circunstancias negativas estamos felices, estamos agradecidos con Dios. En medio de la enfermedad, nuestro interior está feliz. Tal vez nuestra cara no puede estar sonriendo por las circunstancias propias del momento que estamos atravesando, pero estamos confiados en Dios. Y está nuestra fe puesta ahí en Dios, y sabemos que Dios es más grande que lo que puede estar pasando, y que su voluntad pues es buena, agradable y perfecta. Y si Dios permitió que pase eso, Dios tiene sus motivos. Y yo no soy nadie para discutirle, yo no soy nadie para reprocharle, no soy nadie para cuestionarle, porque ¿quién soy yo, hermanos, para decirle a Dios que se equivocó? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que se equivocó? ¿Quiénes? No somos nada, hermanos. No somos nadie. Dios es el único ser perfecto. Y si Él lo hace, pues esa es la perfección absoluta. Y punto. No hay para qué más discutir. No hay para qué más argumentar. Y Dios es bueno. La bondad y el amor de Dios no tienen explicaciones. Yo le invito a que ahí, en su lugar, cierre sus ojos y medite en lo que hemos tratado en esta mañana. Usted medite para usted mismo, no con el que está al lado suyo, no con el que está atrás suyo. Ya tendrá oportunidad para llegar a la casa y planificar su día o conversar de esta porción que hemos visto hoy. Pero este tiempo tómese para usted, medite usted. Su vida delante de Dios ¿es maciza como el barro o es de cristal, y del cristal más fino? Su fe en Dios, o su fe, no la fe en Dios, su fe está cimentada en la roca o está en la arena. Y no le pido que ore en este momento. Medite. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su manera de vivir delante de Dios?
y ahora medite cómo está su vida, su manera de vivir, su manera de actuar delante de las personas. Porque delante de Dios podemos decir que estamos bien porque leemos la Biblia, porque oramos de vez en cuando, porque venimos a la iglesia de vez en cuando. Pero su vida delante de las personas que le rodean, ¿cómo está? ¿Qué piensa la gente que le rodea de usted? En eso medite ahora. Y no solo su familia, sus vecinos, sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus subordinados. ¿Qué piensan de usted? ¿Qué rumores ha llegado a sus oídos de que la gente habla cuando usted no está? ¿Qué es el criterio? ¿O cuál es el criterio que tiene su cónyuge de usted? ¿Qué piensan sus hijos de usted? ¿Qué piensan sus padres? ¿Qué piensa el resto de su familia de usted? ¿Lo ven como un ejemplo? ¿Lo ven como uno de ellos? ¿O lo ven peor que ellos?